Bien, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo han tenido esta semana de actividades? ¿Cómo les ha ido con todas las actividades? Bien, ustedes habrán visto que en el aula virtual yo ya les subí este tema que tiene por título ¿Por qué el turismo? Justamente la idea es poder hoy desarrollarlo de una manera un poco más explicativa, justamente para facilitar algunos conceptos o algunas cuestiones puntuales que por ahí puedan aparecer. El título, ¿Por qué el turismo?, hace referencia justamente a las distintas características que nosotros vamos a entender del turismo, ¿no? Que vamos a poder desarrollar del turismo, en función justamente de estas características que han mostrado, que se han mostrado en este último tiempo con relación a su crecimiento y a la diversificación que ha tenido como actividad y como fenómeno en particular. Nosotros vamos a entender que el turismo como fenómeno social y económico se va a ver este, vinculado o se va a ver relacionado con distintas dimensiones o distintos aspectos que le fueron dando la forma que actualmente tiene. Y entre ellos vamos a poder, por ejemplo, mencionar que el turismo genera crecimiento económico, que también el turismo es inclusivo, que hablamos del turismo sostenible, y cuando hablamos de crecimiento económico estamos hablando justamente de la posibilidad que genera, de la generación de empleo, de la reducción de la pobreza, que son aspectos que tienen que ver no solamente con lo económico, sino también con lo social. Y cuando hablamos de estas dos características puntuales, estamos hablando de que el turismo como actividad y como fenómeno permite justamente la inclusión social y la elevación social de las comunidades respecto este, de su desarrollo y de su crecimiento. También tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos referencia al término de sostenible, hace referencia justamente a cómo las tres dimensiones que son las que tenemos que tener en cuenta en una sociedad para realmente sentir que vamos camino a la sostenibilidad o que somos sostenibles, que tiene que ver con, por ejemplo, los recursos naturales, cómo nosotros los mantenemos, cómo los cuidamos, cómo los preservamos, cómo desarrollamos nuestra actividad económica a partir de esos recursos naturales y cómo ese desarrollo de ambas dimensiones también nos benefician en lo social. Por ejemplo, con respecto este, a cómo nosotros mejoramos nuestra calidad de vida. Acá ustedes ven que dentro de la eficiencia de los recursos, la protección del medio ambiente, hay un término que tiene que ver con el cambio climático, que es uno de los temas que por ahí hoy más se mencionan y hoy más se hablan, y que justamente hace referencia a cómo el turismo, en este caso, impacta en el cambio climático. Y uno de los temas que por ahí se sienten, se escuchan y hoy se están analizando, tiene que ver con el impacto que genera el movimiento de las personas, el traslado de las personas, ese desplazamiento de las personas, en términos, por ejemplo, en la utilización de las líneas aéreas, la cantidad de vuelos que una persona hace para poder desarrollar esa actividad turística, ¿no? El desplazamiento que se da desde su lugar de residencia habitual al elegido para poder disfrutar de sus vacaciones o de ese tiempo de ocio, cómo va, por ejemplo, cómo elige hacer su viaje. En función de cómo elige hacer su viaje, su huella de carbono va a tener una incidencia mayor o una incidencia menor. Y en ese término, digamos, en este aspecto, lo que vamos a hacer es trabajarlo un poquito más adelante, inclusive después les voy a pasar un video, les voy a subir un video en el aula, entonces ustedes van a poder plantear un poquito más esto, entender un poquito más esto y lo vamos a seguir trabajando. Otro de los aspectos que el turismo como fenómeno social también tiene como dimensión y como este, valor en sí, tiene que ver con aquellos aspectos culturales, con aquellos aspectos que hacen a las características, las costumbres de una sociedad, a la diversidad de actividades, la diversidad que tiene que ver con las distintas etnias que se puedan encontrar en un determinado lugar. Por ejemplo, nosotros que compartimos la provincia de Misiones, justamente es una de las principales dentro del país que se caracteriza por una vinculación de diversas etnias, incluidas las comunidades originarias que son muy valiosas para nuestra sociedad, y también aquellas que se relacionan con lo que nosotros definimos y entendemos como patrimonio. Patrimonios son todos aquellos bienes
que nos pertenecen a nosotros como sociedad, como comunidad, ya sean bienes materiales como bienes inmateriales. Por ejemplo, un bien material en el caso de, de las comunidades propias de nuestra provincia. Por ejemplo, las reducciones jesuíticas de San Ignacio son un patrimonio material. Y, por ejemplo, si tuviéramos que plantearnos un bien inmaterial, por ejemplo, podría ser toda la parte de nuestra gastronomía. Y también el fenómeno que implica la actividad turística tiene que ver con el entendimiento mutuo. Las comunidades deben tener un entendimiento mutuo, las comunidades deben plantearse todos aquellos aspectos que tienen que ver con cómo se vinculan y cómo se comunican y se relacionan, por ejemplo, con los turistas, por ejemplo, con otras comunidades. Y esto también nos lleva al concepto de la paz y la seguridad. Sabemos que el turismo en este último tiempo y fundamentalmente en estos últimos prácticamente 50 años, podríamos decir que se ha convertido en uno de los principales actores del turismo, del comercio internacional, perdón, y que representa justamente una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo. Y esto también va con el crecimiento este, el aumento de la diversificación de las distintas actividades y los distintos tipos de destinos turísticos que nosotros podemos identificar a lo largo del mundo. Un punto que también es necesario aclarar y por ahí destacar en este sentido tiene que ver con cómo, por ejemplo, al ser el turismo un fenómeno social y económico, un evento ya sea de la naturaleza o un evento que se genere por alguna situación en particular, pueda impactar de manera tan sustancial en su crecimiento y en su desarrollo. Y en este caso vamos a hacer mención justamente a la pandemia que pasamos hace no más de 3 años atrás, que tiene que ver con la pandemia por COVID-19, que justamente hizo que en el 2020 prácticamente todo el mundo parara sus actividades y directamente el turismo fue uno de los que más afectado ha estado por esta situación. Siendo que, por ejemplo, hablando en términos de números, nosotros sabemos que en el 2019 prácticamente a nivel global se habían movilizado más de 1.500 millones de personas y al 2020, cuando cerramos el año 2020, prácticamente había habido cero movimiento. Independientemente digamos, de todas las variables o variantes que pueda sufrir el turismo, y particularmente esta que ha sido muy fuerte, nosotros necesitamos entender y comprender su fenómeno. Y ese fenómeno los vamos a poder comprender fundamentalmente a partir del análisis o de tener en cuenta y consideración dos pilares principales. El primero, que tiene que ver con el movimiento y la reactivación económica que genera en cualquier región en la que se realizó, en la que se desarrolla el turismo. Así, por ejemplo, vamos a encontrar que muchos países y regiones del planeta cuentan el turismo como su única actividad generadora de empleos, generadora de obras de infraestructura, de desarrollos de establecimientos gastronómicos, hoteleros, que también incide en el crecimiento del transporte aéreo, porque justamente las personas necesitan y requieren de la conectividad para poder trasladarse, para poder llegar de un punto al otro. Y obviamente estas regiones han sido catalogadas con algunos de los puntos de turismo más importantes o dinámicos, mientras que otros no. Y acá, por ejemplo, podemos hacer referencia a muchos de los países europeos, Estados Unidos inclusive, pero en el último tiempo también tenemos que dar cuenta de el avance que ha tenido el desarrollo de la actividad turística en muchas regiones de Medio Oriente, de Asia y del Pacífico. Por otro lado, también el turismo tiene un alto dominio de todo lo que tiene que ver con lo sociocultural. Y aquí tenemos que tener en cuenta que el turismo reside justamente en el hecho de que es a través suyo que el ser humano puede conocer de cerca y de vivo, por ejemplo, otras culturas, otras sociedades, otras formas de vivir, otros ambientes geográficos. Puede disfrutar y degustar de la gastronomía, de las tradiciones y de las costumbres. Si bien todos estos datos pueden conocerse a través de las enciclopedias, de los libros, de los mapas, de las fotos, es a través del turismo donde la persona de manera directa puede interactuar y puede experimentar justamente
esas vivencias, esas experiencias y enriquecer su propia cultura y su propia experiencia personal al momento de viajar. En términos económicos, durante décadas el turismo ha experimentado un crecimiento continuo con una gran diversificación de actividades que fueron conjugando una variedad de alternativas diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos como datos que en el año 1950 hubo un registro de 25 millones de turistas internacionales que se desplazaron a lo largo del mundo. Y en términos de crecimiento, que justamente es lo que estamos haciendo referencia ahora, un dato importante a tener en cuenta es que, por ejemplo, en el 2014 ese número aumentó a 1.133 millones, convirtiéndose así en uno de los sectores económicos más importantes y está estrechamente relacionado con el desarrollo de las comunidades y abarca un número creciente de nuevos destinos. Y esta dinámica se ha convertido justamente en un motor clave en el progreso socioeconómico de las sociedades y de los países. Como les decía hace un ratito atrás, en el 2019, justamente para que tengamos una perspectiva del crecimiento que tuvo el turismo a nivel global, en el 2019 alcanzó 1.500 millones de llegadas de turistas internacionales con un incremento, por ejemplo, del 4% con lo que fue en el 2018 el movimiento. En el 2019 las llegadas internacionales crecieron en todas las regiones. Hubo un movimiento realmente muy importante a lo largo de todos los destinos o de todas las regiones turísticas que podemos encontrar en relación a los continentes. Sin embargo, hubieron algunas cuestiones que también son importantes tener en cuenta y que generaron cierto tipo de incertidumbres este, en el desarrollo de la actividad turística, por ejemplo, que tienen que ver con el Brexit, el hundimiento de la empresa de turismo más vieja del mundo, que fue la Thomas Cook, las tensiones geopolíticas y sociales, este, que justamente hicieron que se haya una baja, una merma en las tasas de crecimiento entre el 2017 y el 2018 y que lógicamente eso afectó las economías avanzadas, pero especialmente aquellas ligadas a Europa, Asia y el Pacífico. Dentro de esas proyecciones o de esas perspectivas que fue teniendo el turismo durante este proceso, se creía que para el 2020 iba a haber un crecimiento entre el 3 y el 4% como una perspectiva que reflejaba justamente un índice de confianza que la Organización Mundial del Turismo siempre analiza y plantea a lo largo de los estudios estadísticos que realiza, mostrando justamente que este, había como un optimismo muy particular, pero que este optimismo particular se vio justamente atravesado por la pandemia del COVID en el 2020, haciendo que se retraiga todo el movimiento turístico del mundo. Bueno, dada justamente la posición o la importancia que tiene el turismo dentro de los primeros sectores de exportación y de creación del empleo, se defiende la necesidad de un crecimiento responsable, o sea, se plantea la necesidad de un crecimiento responsable. Sabemos que el turismo ocupa un lugar primordial en las políticas mundiales de desarrollo y que alcanza un reconocimiento político al incidir de manera efectiva y puntualmente en este diseño de acción estamos hablando de estos solos 10 años en los cuales se pretende plantear a partir de lo que fue la famosa Agenda 2030, no sé si ustedes habrán escuchado hablar, que tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible planteados. A los inicios, allá por los años 1980, 1990, se empieza ya a trabajar con estos conceptos de desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, y se plantean al principio 7 objetivos que tenían que ver puntualmente con la reducción de la pobreza, la generación de empleo, la inclusión, el cuidado del medio ambiente, pero a la larga estos estudios, estos análisis y al ver también el movimiento y la forma de comportamiento social de las distintas comunidades, la organización
que evalúa todas estas cuestiones, había elevado a 17 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se planteaba que para el 2030 deberían estar todos, digamos, logrados en las distintas regiones del mundo. Cuando nosotros hablamos de regiones turísticas, particularmente, también acá es importante aclarar que cuando nosotros hablamos de regiones turísticas, estamos hablando de los distintos continentes y cómo cada uno de estos continentes se van eh, identificando con el turismo y cómo el turismo va creciendo en cada uno de ellos, ¿no? Y vamos a tener, por ejemplo, que la región de Oriente Medio ha sido la región con mayor crecimiento en cuanto a llegadas de turistas internacionales en el año 2019, habiendo casi duplicado la media mundial con un más de 8% de movimiento turístico. Otra de las regiones es Asia y el Pacífico, que justamente esta es la que digamos, como que quedó un poco parada en stand-by, pero sigue arrojando un crecimiento superior a la media con un 5% en el número de llegadas internacionales. En Europa, que es una de las más importantes y la de mayor crecimiento generalmente en todo, en comparación con los otros 4 continentes, en el 2019 su crecimiento fue un poco inferior al de los años previos, si bien sigue a la cabeza en términos de números de llegadas internacionales, por ejemplo, en el 2019 con 743 millones de turistas internacionales, lo que significó prácticamente el 51% del mercado mundial. Las Américas, cuando hablamos de las Américas, integramos lógicamente las 3 Américas, ¿no? La del norte, central y del sur, que se va consolidando en cuanto a su recuperación después del 2017, que se vio afectada por los huracanes, fundamentalmente en la zona del Caribe, con un crecimiento del 2%. Y el número de llegadas justamente a la región nuestra, la de Sudamérica, cayó debido a parte de los disturbios sociales y políticos que se fueron dando en algunos de los países, pero puntualmente por ahí más ligados a lo que es Venezuela, Colombia, Ecuador. Y en la última región, que es la región de África, tuvo un crecimiento también importante, con un 4% más por sobre lo que fue el 2018. Si bien estos datos están limitados a ciertas regiones de África, por ejemplo, el norte de África y en la zona de la África subsahariana, que es justamente la región de África del desierto, ¿no? Acá vemos justamente en el planiferio, en el mapa global, cómo se fue dando este, el desarrollo del movimiento turístico eh, entre un año y otro, y acá puntualmente estamos tomando la comparación del 2018 y 2019. En el 2019, como dijimos, bueno, 1.500 millones de personas o de llegadas internacionales de turistas, con una variación del 4% por sobre lo que fue el 2018, lo que significó un movimiento de 4 millones de personas por día. Y acá está la representación de cantidad de turistas o cantidad de llegadas internacionales que sufrieron cada una de las regiones. Las Américas con 220 millones de personas, un 15% del total global. Europa, como dijimos hace un ratito, con 742 millones de personas, con el 51% del total, perdón. África con 71 millones, el 5% del total. Medio Oriente 64 millones, con el 4% del total. Y Asia el Pacífico con 364 millones de personas, representando el 25% total del movimiento de llegadas turísticas internacionales. ¿Esto cómo impacta en la economía? Lógicamente impacta de manera positiva en la economía. De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, el volumen de movimiento que genera esta actividad es igual o incluso mayor al que tienen las exportaciones de petróleo, de productos alimenticios o inclusive el de automóviles y de las farmacéuticas. El turismo también ha llegado a ser uno de los principales actores en el comercio internacional y representa al mismo tiempo, bueno, una de las mayores fuentes de ingresos para muchos países del desarrollo. Y junto con el crecimiento del turismo, también va en aumento la diversificación y la competencia entre los destinos, que es una de las características puntuales que por ahí nosotros podemos tener en cuenta cuando hablamos del
del crecimiento turístico. Cuando hablamos de diversificación y competencia, estamos hablando de la aparición de nuevas formas de turismo, de nuevos tipos de turismo y también de nuevos destinos turísticos que se van identificando y se van posicionando lentamente en el globo terráqueo o en el globo mundial, ¿no? En el planeta. Y de acuerdo a estos datos que tienen que ver con la economía y a distintos estudios hechos tanto por la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, como la misma Organización Mundial del Turismo, se asegura que uno de cada 11 trabajadores colaboran en el sector relacionados a él, es decir, que son personas que están vinculadas en el ámbito laboral directamente con el turismo. Por ejemplo, en el caso de los hoteles, los restaurantes, los tour operadores, los transportes, entre otros. Pero no solo eso, hay otras industrias que se benefician de manera indirecta por el desarrollo de la actividad turística, que tiene que ver, por ejemplo, con los proveedores de los servicios, por ejemplo, los de los alimentos, las estaciones de servicio, las gasolineras, como las llaman por ahí, que justamente se ven beneficiados porque al crecer el movimiento de personas, también crece la cantidad de consumo que se pueda desarrollar en este tipo de establecimientos. Bueno, esta actividad también es una fuente importante de divisas, ya que ayuda a la estabilidad macroeconómica. Nosotros acá, puntualmente hoy, actualmente, ¿no? En la actualidad, en lo que es nuestro país, estamos justamente este, atravesado por toda esta nueva situación de la economía del país y en donde justamente todo el tiempo escuchamos hablar del dólar. Bueno, ahora por lo menos no hablamos de 4 o 5 tipos de dólares, sino que estamos hablando particularmente del dólar oficial y por ahí hablamos del dólar blue. Pero justamente el ingreso de moneda extranjera o de divisas extranjeras al mercado local justamente ayuda a tener una estabilidad macroeconómica. ¿Esto por qué? Porque justamente el ingreso de la moneda extranjera lo que hace es impactar en la balanza de pagos de un país, generando mayor crecimiento en ese sentido. Entonces, por eso muchas veces nosotros cuando hablamos de turismo lo que buscamos también es que nuestros destinos turísticos se transformen en destinos turísticos de carácter internacional, porque justamente son en esos espacios, en esos lugares donde nosotros vamos a ver el efecto del ingreso de la moneda extranjera. Bueno, además, otra de las cuestiones es que las economías emergentes, llamadas emergentes o subdesarrolladas, los ciudadanos que trabajan en el extranjero prestando servicio en el sector turístico generan un considerable flujo de remesas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando nosotros, nuestros familiares, nuestros hijos, parientes, amigos, justamente viajan o deciden trasladarse a otro continente, a otro lugar para formar parte del mercado laboral, lo que hacen es justamente poder generar un flujo de remesas que tienen que ver con las monedas extranjeras que pueda generarse en ese lugar, ¿no? Los países que reciben esta mano de obra también se ven positivamente impactados por las exportaciones de servicios de viaje, de turismo, que se derivan justamente de los gastos efectuados por los trabajadores extranjeros en sus economías. También el turismo contribuye a elevar el perfil del lugar general, mostrándole al mundo todo lo que tiene para ofrecer. Este, También puede proporcionar, bueno, un incentivo para todo lo que tiene que ver con la inversión en cuanto a equipamiento y a infraestructura, como la mejora que tiene que ver con las carreteras, con las redes ferroviarias, en el caso de que hubiera. Nosotros Misiones particularmente no tenemos, pero sí, por ejemplo, hemos visto en el último tiempo la mejora que hemos tenido en todo lo que tiene que ver con nuestras vías de comunicación terrestre, tanto rutas nacionales como provinciales. También acá, por ejemplo, el financiamiento que se pueda dar en cuanto a los servicios médicos, la mejora que tiene que ver con todo lo que es la parte de la salud, la parte educativa, los distintos lugares que empiezan a plantearse la posibilidad justamente de la apertura de todo lo que tiene que ver con instituciones educativas, en tanto primarias, secundarias como terciarias. Bueno, en el caso de los dos
las dos comunidades que estamos hablando. Creo que en este caso el turismo ha venido justamente como a proporcionar un incentivo en ese sentido, porque justamente son dos localidades que no tenían carreras terciarias de este tipo. Y bueno, y lógicamente que todo esto va a impactar de una manera muy importante en la economía y en la calidad de vida de los habitantes de estas comunidades. Bueno, un poquitito para también tener en cuenta aquellos aspectos que se dieron con el impacto del COVID-19 en términos de la actividad turística. Eh, Como les decía hoy, justamente el sector del turismo, la pandemia redujo, no es que ha reducido, redujo la llegada de turistas internacionales en ese primer trimestre del 2020, este, a una fracción de lo que fue o de lo que era un año atrás, ¿no? En el 2019. Los datos disponibles apuntan a un descenso prácticamente del 22% en el movimiento turístico en el primer trimestre del 2020, reduciéndose a marzo en un 57%, con una pérdida de 67 millones de llegadas de turistas internacionales y alrededor de 80 millones de dólares en ingresos. Y además, entre 100 y 120 millones de puestos de trabajo que habían sido puestos en peligro y que realmente se perdieron después, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales características que, digamos, se vivieron en cuanto al impacto de esta pandemia? Uno fue la restricción de los viajes. El 100% de los destinos del mundo introdujeron las restricciones de viaje en respecto a la pandemia, cerraron sus fronteras, no había vuelos, no había conexiones, no había forma de poder mantenerse comunicados, y directamente creo las personas también prácticamente recluidas en sus domicilios, ¿no? Según el informe de la Organización Mundial del Turismo, las restricciones de viaje asociadas al 20 de abril de ese año daba cuenta del 100% de los destinos del mundo con restricciones de viaje, 97 destinos, o sea, el 45% cerrado totalmente o parcialmente su frontera a los turistas, 65 destinos, lo que son o lo que equivalen al 30%, habían suspendido total o parcialmente los vuelos internacionales, y 39 destinos, el 18% del total, estaban implementando ya en esas fechas el cierre de fronteras de manera diferenciada, prohibiendo la entrada de los pasajeros de países específicos, fundamentalmente de aquellos que tenían un mayor volumen de personas enfermas, ¿no? De población enferma. Eh, la llegada de turistas internacionales entre lo que fue entre enero y marzo del 2020, los datos disponibles, bueno, como dijimos, una caída del 20% en cuanto a las llegadas de turistas internacionales, descendido en un 57% con el confinamiento en muchos países, representado esto en un 67 millones de llegadas internacionales, en una pérdida de 67 millones, en comparación de lo que fue el mismo periodo del año anterior, del 2019, y por ejemplo, las regiones más perjudicadas, la primera en sufrir justamente este impacto fue la de Asia y el Pacífico, porque es donde tuvo inicio esta enfermedad. Se registró un descenso del 35% de llegadas durante el primer trimestre. La segunda región más afectada fue Europa, con un declive del 19%, seguida por las Américas con un 15%, África con un 12% y Medio Oriente con 11%. El impacto del COVID en el turismo en el primer trimestre de ese año, bueno, representado justamente en esto, con estos datos que terminamos de mostrar recién. Y lo que fue en el primer trimestre, las llegadas internacionales por región, por ejemplo, en el 2020 tuvieron una pérdida del 19% comparado con el 2019. En las Américas, una pérdida del 15%, en África del 12%, en Oriente Medio del 11% y en Asia y Pacífico un 35%, con una representación total en el 2020 de una pérdida de movimientos o de llegadas turísticas de 22%. Bueno,
Las previsiones para el año que se habían revisado a la baja de varias veces desde el brote y con la incertidumbre que eso generaba, o sea, los escenarios apuntaban justamente a caídas que se daban entre el 58 y el 78% de llegadas en todo lo que fue el año 2020, dependiendo del progreso y la contención que había respecto de la pandemia y la duración de las restricciones de viaje y cierre de fronteras entre un destino y otro o entre un escenario u otro, ¿no? Los escenarios reflejaban tres tipos de patrones que se podían plantear, que tenían que ver con la variación mensual de las llegadas, principalmente entre abril y diciembre del 2020, suponiendo que las restricciones de viaje se empezaban a levantar y las fronteras podían empezar a abrirse a principios de julio, tal cual se fue dando, ¿no? Y en ese escenario uno se planteaba una pérdida del 58% a principios de septiembre, que era el escenario número 2, pero el que creo que la gran mayoría de los países ya habían superado, se planteaba una pérdida del 70%, y en el caso de que el escenario número 3, que se levantaran todas las restricciones en diciembre, se iba a perder el 78% del movimiento de turistas. Si bien no se llegó, digamos, a ese nivel de pérdida, al día de hoy sigue siendo considerable las, la situación, ¿no? Porque no se llega a recuperar al 100% todavía todo el contexto de la recesión de la economía en función de la pérdida justamente del movimiento turístico, pero lo que sí podemos también poner en valor es que la actividad turística tuvo un repunte muy importante eh, a partir del 2021 a la actualidad. Bueno, volvemos con los escenarios posibles que ya los planteábamos. Algunas cuestiones que por ahí con gráficos por ahí se pueden comprender un poco mejor. Acá ustedes ven, por ejemplo, la demanda internacional se recuperaría en el cuarto trimestre y principalmente en el 2021, según las respuestas que habían dado los grupos de expertos de la Organización Mundial a través de una encuesta que se había realizado. Y entre, por ejemplo, las principales cuestiones que se habían consultado tenía que ver con cuándo espera que la demanda turística empiece a recuperarse en su destino. Esta encuesta se había aplicado justamente en distintas regiones, en distintos destinos. Particularmente en Europa y en los destinos de las Américas y de Oriente Medio, que habían sido los que por ahí más crecimiento habían tenido en el último tiempo. Y acá vemos, por ejemplo, cómo se destaca todo lo que tenía que ver con la demanda de turismo interno. Es decir, cómo el turismo interno fue el que empezó a despegar y el que fue generando nuevamente el lento movimiento turístico dentro de las distintas regiones. Y particularmente el mayor volumen de turismo interno se dio justamente entre julio y septiembre, con un 45% ya de movimiento de desplazamiento de llegadas turísticas de destinos dentro de una misma región, dentro de un mismo país. Y bueno, y recién en el 2021 hubo una recuperación de lo que fue el turismo internacional. En cuanto a movimientos turísticos en sí, como vemos, cuando espera que la demanda turística internacional empiece a recuperarse en su destino, justamente fíjense que entre mayo y junio era África el que veía una mayor recuperación, América le seguía, después hacia el Pacífico, Europa y por último Oriente Medio. El resumen de impactos potenciales en 2020, bueno, entre 850 y 1.100 millones de turistas internacionales menos, entre 910.000 y 1,2 billones de dólares perdidos en ingresos de exportación y entre 100 y 120 millones de empleos directos del turismo amenazados, desplazados y perdidos. Bueno, en cuanto a el impacto que generó el COVID justamente en el turismo mundial, se prolongó prácticamente hasta el año 2021 con datos que muestran una caída, como dijimos, en enero del 2021
con un 87% menos del número de llegadas internacionales en comparación a lo que había sido los años anteriores. Se siguieron trabajando con el llamamiento a la coordinación de distintos tipos de protocolos que pudieran permitir la reactivación de un turismo seguro y evitar otro año más de pérdidas que podía darse en el 2022. Y por último, bueno, el barómetro de la OMT, que es justamente un sistema que tiene la Organización Mundial del Turismo para este, desarrollar estadísticas que tienen que ver justamente con los datos que nosotros podemos hoy observar, analizar y estudiar para este, ir viendo cómo se va dando esto de, del movimiento turístico en todas las regiones del mundo. Había sugerido justamente fuertes descensos en números de llegadas durante el primer mes del año y algunas cuestiones que se habían visto obstaculizadas en cuanto a la reanudación de los viajes internacionales que por ahí eh, se fueron dando en algunas zonas o en algunas regiones. Gracias justamente a la llegada de la vacuna y a los DNU de administración ha sido mucho más lento de lo que se esperaba y el reinicio del turismo también fue mucho más lento, lógicamente. Bueno, en cuanto acá tenemos perspectivas que tienen que ver con desde el 2019 a enero del 2017, del 2021, perdón, cómo se fueron dando las distintas situaciones en relación al movimiento turístico, a las llegadas turísticas en cada una de las regiones y en la pérdida justamente de este movimiento, ¿no? De llegadas turísticas. Por ejemplo, en enero del 2021 se registró el 87% menos de movimiento turístico en todo lo que es la zona de Oriente Medio el 84%, en Europa el 85%, en Asia y el Pacífico el 96%, las Américas el 77%, África el 85% menos. En cuanto a los escenarios que se habían planteado justamente para el 2021, se consideraban el repunte de los viajes internacionales recién en la segunda mitad del año, lo cual se basa en diversos factores, o se basó en diversos factores, pero especialmente al levantamiento de las restricciones y al programa de vacunación y los distintos protocolos que se habían armonizado con, por ejemplo, los famosos certificados digitales, en el caso de Europa, que era un certificado digital verde que se había puesto en vigencia. El primer escenario indicaba un repunte, como dijimos, del turismo a partir de julio, eh, donde se vio un aumento del 66% de las llegadas internacionales en comparación con los mínimos históricos del 2020. Y en el caso de las llegadas, seguirían, por ejemplo, estando por debajo de lo que fue eh, el año 2019 con 55% menos. El segundo escenario consideraba un posible repunte en septiembre, lo que conduciría a un incremento del 22% del número de llegadas en comparación al año 2019, y en ese caso estaríamos ante una cifra que sería un 67% inferior al 2019. Acá vemos justamente cómo se fueron dando estos dos escenarios, las características que se planteaban a partir de estos dos escenarios, ¿no? Hechos y datos relevantes. Bueno, el turismo en 10 años de crecimiento continuo desde el 2010 al 2019. Justamente fíjense que en el 2011, en septiembre del 2011, que por ahí fue una fecha bastante interesante y bastante importante para muchísimas del 2001, perdón, para muchísimas regiones, con 675 millones de llegadas turísticas. En el 2003 esto decrece un poco justamente porque tuvimos también una epidemia que fue la de este, eh, la gripe justamente denominada SARS. Después, en el 2009, tenemos el impacto en la crisis económica que se dio particularmente en Estados Unidos, donde también el turismo sufre
un importante impacto, ¿no? En cuanto a las posibilidades de movimiento que se podían dar entre un destino y otro. Y bueno, tomando como punta de pie inicial ese 2009 al 2019, tenemos un crecimiento de 64% más respecto del 2009 en el 2019, lo que significó un 117% de crecimiento respecto del año 2000, por ejemplo. Volvemos otra vez a algunos datos. Lo que sí, por ejemplo, acá rescatamos de que el turismo representó en el 2019 el 7% de las exportaciones globales. Bueno, y con la vuelta al turismo en el 2021 y todo lo que fue hacia el 2022, básicamente las claves para poder salir adelante, las claves para que los destinos turísticos, los empresarios, los emprendedores del turismo pudieran reactivarse, tenían que ver con básicamente cuestiones mucho más o más diferentes o más puntuales respecto de lo que habíamos venido planteando, veníamos desarrollando hasta esa fecha. Y acá hablamos de la nueva y disruptiva normalidad, justamente. ¿Por qué? Porque el ser humano, la persona, empieza a pensar en la aventura, en la emoción y el descubrimiento como tres ejes de su vida. Y sobre esos tres ejes se empiezan a plantear las distintas perspectivas y las distintas tendencias que se iban a dar a partir de ese momento. Y acá también los destinos empezaban a plantearse retos y oportunidades basados en justamente estos tres ejes que mencionamos anteriormente. Y para eso se habían planteado una especie de análisis FODA en el que habían descubierto o planteado dentro de los factores internos, los factores externos, eh, por ejemplo, el nivel como una fortaleza, el nivel de resiliencia demostrada por el turismo en las crisis anteriores, que significa de cómo el turismo tiene la capacidad de volver a regenerarse, de volver a reinventarse ante crisis que se fueron dando, y fue ejemplo eso, que el turismo interno actuó como un amortiguador de todo de todo el decrecimiento que hubo, la capacidad de adaptación, los protocolos de seguridad, los protocolos de higiene, esta situación de viajar más cerca de casa, de buscar una relación calidad-precio, de empezar a pensar en un consumo mucho más responsable, y de también el apoyo gubernamental al sector turístico fue como una fortaleza muy particular. En cuanto a las debilidades que se pudieron identificar o se pudieron detectar, los segmentos potencialmente afectados eran también los de mayor gasto, es decir, justamente las personas que por ahí tenían previsto los viajes internacionales de larga distancia, los viajes de negocio, la participación en distintos eventos mundiales que se podían, que estaban planificados darse en el 2020. Este, la disrupción significativa de todo lo que fue la aviación, ¿no? Y la quiebra de muchas aerolíneas, o la concentración, la compra de aerolíneas más grandes de líneas más pequeñas, la falta de referencias en cuanto a recesiones anteriores, la percepción de los viajes como un riesgo, el miedo que existía por parte de la población y el bajo nivel de demanda de reiniciar el turismo debido al distanciamiento social. Ese distanciamiento social también fue un foco en lo psicológico y en lo sociológico que impactó mucho en la demanda. En cuanto a los factores externos, las oportunidades tenían que ver con repensar el modelo de negocio, esto que les decía, justamente empezar a pensar en un negocio que tuviera una vinculación mucho más presente con respecto al medio ambiente, de generar nuevas experiencias, de generar nuevas vivencias a la demanda turística, y empezar a implementar la innovación y la digitalización como medios
de comunicación, pero también, por ejemplo, como medios de pago. La sostenibilidad de los segmentos orientados a lo sostenible. Acá aparece esto de lo rural, la naturaleza, la salud como tres ejes fundamentales. Fases de desescalada iniciadas por varios países hacia una nueva normalidad, esto de ir en proceso volviendo a salir a, a, a la vida normal, y el progreso en planes de adaptación de destinos y empresas respecto de la aplicación de los protocolos, de poder incentivar a las personas a que viajen seguras, porque se mantenían ciertas cuestiones que tenían que ver justamente con los cuidados y la seguridad en términos de salud. ¿Cuáles eran las principales amenazas, las amenazas que se pudieron identificar? Bueno, lógicamente en todo lo que es el entorno económico, la recesión mundial, el aumento del desempleo, la cantidad de puestos de trabajo que habían sido, que corrieron el peligro y muchos de los cuales realmente se perdieron. Lógicamente el cierre de negocios, sobre todo de las pymes, ingresos disponibles, la incertidumbre que pesa en la confianza de los consumidores y las empresas, la duración de la pandemia que en realidad fue bastante incierta con esto de los posibles rebrotes que al día de hoy venimos sufriendo, y en muchos lugares la ausencia de la vacuna. La duración del confinamiento y las restricciones de viaje también fue una amenaza que impactó de manera muy puntual en lo que fue el movimiento de la actividad turística, y la forma desconocida de esta nueva normalidad que se había empezado a plantear como una estrategia. Tomando como referencia los dichos y planteos del director pedagógico de innovación de la Facultad de Turismo y dirección hotelera de la Universidad ITSI Ignazi Barcelona, Jordi Ficapal, pensemos, si la recuperación del turismo no será una vuelta al business as usual, sino que será progresiva y distinta según los destinos que nos toca trabajar o estudiar. Y con ello pensar y hacernos unas preguntas. ¿Tendría sentido un rescate del turismo para volver al mismo modelo que ya presentaba signos de fatiga ante la crisis de la pandemia? ¿No deberíamos tal vez aprovechar la oportunidad, aunque sea traumática, para repensar un modelo? ¿Cuál región aprenderá de sus errores o qué región aprendería de sus errores? Y por eso justamente lo que se planteaba era de poder ajustar la brújula para seguir el camino correcto. Y en ese sentido creo que la gran mayoría de los destinos pudieron sintonizar bastante su brújula, si bien todavía falta ajustar algunos aspectos puntuales. La gran mayoría pudo salir adelante, la gran mayoría pudo lograr reinventarse y poder superar la crisis de manera totalmente este, gloriosa y exitosamente por las estrategias que se fueron implementando, tanto desde el sector público como desde el sector privado, en todo lo que era esto de la adopción de esta nueva normalidad, de la adopción de las nuevas estrategias, de la adopción de nuevas acciones, de la adopción de nuevas formas de hacer turismo, y especialmente poniendo énfasis y valor en aquellos puntos y en aquellos destinos que tenían como principal atractivo, como principal eje de desarrollo, todo lo que estaba vinculado a la naturaleza, a lo rural, al contacto con el medio ambiente, que era lo que las personas buscaban. Esto es un poquitito como un resumen para poder también a partir de aquí ir viendo lo que viene por delante en las clases siguientes respecto de el panorama que nosotros tenemos del turismo hacia los años que vienen, ¿no es cierto? Los estudios y los datos que nosotros podemos ir registrando a partir luego de estos valores y de esta gran situación que se nos dio en el 2020, y cómo modificó de manera abrupta todos los ejes a nivel global del país más consolidado turísticamente hablando, al menos consolidado
en términos de llegadas de turistas, en términos de movimiento turístico, en términos de desarrollo de la actividad turística. Bueno, con esto más o menos hoy quiero dejarles estas referencias. Seguramente vamos a la clase que viene a analizar ya los datos que tienen que ver con a partir del 2021, 2022, 2023 particularmente. Sabemos y ya les puedo adelantar que el crecimiento fue realmente de nuevo bastante importante. La recuperación justamente del turismo fue muy importante, lo cual deja mucho de positivo en eso y justamente ayuda a que nosotros podamos seguir sosteniendo que el turismo forma parte de una actividad a la cual nosotros tenemos que darle mucho valor. Nos estaremos viendo en la próxima clase. Chau, chau.